El conflicto del Señor con Satanás es muy antiguo. Ese conflicto es la realidad en la que nosotros vivimos como pueblo de Dios. Sin embargo, en Cristo nosotros tenemos una completa certeza y seguridad de que nosotros venceremos al final y que el enemigo de nuestras almas será arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Y con respecto a eso, nosotros tenemos esa promesa de victoria desde el mismo inicio de la revelación de las Escrituras. Cuando en Génesis 3:15 el Señor dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Y esa promesa fue cumplida en su primera parte con la muerte de Cristo en la cruz. Un texto como Hebreos 2:14 dice que Jesús anuló mediante su muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. ¿Y qué manera de expresarlo? En la Biblia de las Américas, anuló el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Y es evidente que Satanás no dejó de existir cuando Cristo murió. Pero es cierto lo que dice el autor de Hebreos, de que ese poder quedó anulado. Pero también es evidente que el poder del diablo tiene sus límites. O sea, él está vivo, pero tiene sus límites. Él no puede hacer lo que quiera. No tiene poder para destruir a los hijos de Dios, por ejemplo. Por eso Juan habla de que el diablo no nos toca. Primera de Juan 5:18. No nos puede hacer lo mismo que le hace a los del mundo. Dice Primera de Juan 5:18, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Esa frase es aterradora. Todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Ahora, el texto de Génesis decía: Él te herirá en la cabeza. Y la pregunta es: ¿cuándo fue la simiente de la mujer herida en el calcañar? Por un lado. Y nosotros sabemos que eso ocurrió en la cruz, ¿no fue así? Y yo creo que también la herida en la cabeza de la serpiente ocurrió también en la cruz. Aunque la muerte y derrota final ocurrirá en la segunda venida. De lo que habla el apóstol Pablo en Romanos 16, cuando dice: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. O sea que en ese momento en que Pablo escribe no había ocurrido todavía, ¿no? Está vivo, su poder es limitado, pero hace mucho daño y el mundo está bajo su poder. Ese conflicto espiritual con Satanás surge desde esos primeros capítulos de Génesis, como les decía. Y tenemos esa promesa de que ese conflicto, sin embargo, llegará al final. Un día ya no más conflicto. Y es la esperanza que este capítulo nos da. Y esa primera parte, sin embargo, es la que se destaca en partes del texto que vamos a estar estudiando en esta tarde. Ese capítulo 12 comienza una nueva sección del libro de Apocalipsis. Después de la visión del trono de Dios en el capítulo 4 y del cordero digno de abrir el libro sellado con 7 sellos del capítulo 5, nosotros consideramos el significado de la apertura de cada uno de esos 7 sellos y luego el toque de cada una de las 7 trompetas. Más adelante nosotros veremos el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Pero en esta sección nosotros nos concentramos con algunas visiones que tenemos en los capítulos del 12 al 16 aproximadamente, 12 al 15. Y son visiones que nos destacan ciertos personajes. Por eso veremos hoy una mujer, un dragón. Veremos luego, cuando estudiemos el capítulo 13, 2 bestias. Más adelante Babilonia. Hay ciertos personajes, caracteres que son destacados en esta nueva sección que comenzamos a ver del libro de Apocalipsis. Pero ¿qué tenemos en el capítulo 12? Y mi bosquejo es el siguiente, para que tengamos una idea de con qué nos encontraremos. En los versículos del 1 al 6 tenemos lo que yo he llamado un relato diferente de la Navidad.
un relato diferente de la Navidad. Es la manera en que somos introducidos pues a esos personajes de este capítulo en particular. Luego tenemos un punto que podemos subdividir en dos. Hay un conflicto, una guerra que se describe. Y de los versículos 7 al 12, esa guerra se describe en el cielo. Y luego de los versículos 13 al 17, esa guerra se describe en la tierra. O sea que tenemos un relato distinto de la Navidad, versículos 1 al 6, y luego un conflicto a partir del versículo 7. Conflicto que se describe desde una perspectiva celestial y desde una perspectiva terrenal. Eso es lo que tenemos. Casi nos podemos ir. Un relato diferente de la Navidad. Versículos 1 al 6. Y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento. Estos versículos nos introducen a la mujer. Y obviamente nosotros estamos viendo aquí el caso de un alumbramiento. Pero el niño no es de lo que se destaca en este instante. Se destaca la mujer. ¿Cuál es la identidad de esa mujer? Históricamente, en la historia de la interpretación, algunos han visto a María en ese pasaje. Pero hay algunas cosas que no concuerdan con una interpretación semejante. Yo creo que la mujer de la que se está hablando es el pueblo de Dios. Pero es importante que destaquemos que se refiere al pueblo de Dios tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto. Fue de ese pueblo que vino el Mesías. Y es de ese pueblo que se siguen multiplicando los hijos de Dios. Por eso la ilustración de una mujer. ¿Hay algún otro texto en el que se hable del sol y de la luna y de 2 estrellas, u 11, al que se podría estar haciendo alusión en un pasaje como este? Bueno, si a tu mente vino Génesis capítulo 37, tienes toda la razón. Es allí cuando, recuerden, José está teniendo sus sueños y se lo está contando a su familia. Es de esos lomos, ¿no?, que viene el pueblo de Israel. Y dice Génesis 37, 9, tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he tenido aún otro sueño, y aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Lo que en Génesis precisamente nos señala es cuáles fueron los comienzos de los israelitas. Cuáles fueron los comienzos de esa nación que Dios utilizaría como parte del cumplimiento de Génesis 3:15. La simiente de la mujer. Dios forma esta nación, de donde vendría el Mesías. Y la idea del pueblo de Dios como una mujer no es extraña en las Escrituras. No es extraña en las Escrituras en general y no lo es en el Antiguo Testamento. Para darles una muestra, Isaías capítulo 54. Y es interesante, y se lo mencionaré luego, que este mismo capítulo es un capítulo que cita Pablo para traer una de sus argumentaciones en la epístola a los Gálatas. Pero en Isaías 54:5 dice: porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu te ha llamado el Señor, y como a esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios. Dios identifica a su pueblo como una mujer. Eso no es extraño en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nosotros sabemos cómo la iglesia también es vista como la novia de Cristo. Y por eso también se habla de que en su segunda venida celebraremos las bodas del Cordero. Y yo creo que el capítulo nos habla en la primera parte del pueblo de Dios antes del nacimiento de Cristo. Por eso es de este pueblo que viene el Mesías. Y más adelante nos habla del pueblo de Dios luego del nacimiento del Mesías. Y lo veremos en su momento. Por eso en la primera sección se habla del Mesías viniendo.
naciendo de su pueblo. Dice el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón. ¿Ven? Ella, la mujer de ese pueblo, dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Un tema importante en la teología bíblica es que el Mesías sería descendiente de Abraham y que vendría del linaje de David. ¿No es así? Por eso la manera en que Mateo organiza la genealogía que nosotros tenemos en su evangelio, donde él menciona 14 generaciones hasta Abraham, 14 generaciones hasta David, etc. Pablo en Romanos capítulo 9 hace referencia a los israelitas. Él habla de sus israelitas, los hermanos suyos, y dice en Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede Cristo. De eso es que está hablando Apocalipsis. El Mesías vino de entre ellos. Y adicional a esto, su encarnación vino a ser Dios con nosotros. Dios se hace presente, Dios interviene en nuestro mundo, Dios mismo está con nosotros. No nos representó alguien ajeno a nosotros, sino uno de nosotros. Se hizo hombre y nos representó en su vida y en su muerte. Más adelante, en el último versículo, dice el versículo 17, que viene después el resto de la descendencia de ella. ¿Y cómo los describe? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Lo ven? Esta mujer es el pueblo de Dios de quien viene el Mesías. El Mesías muere y forma el pueblo del nuevo pacto. Esos son los hijos que van naciendo de la misma mujer. O sea, esos son los descendientes de ella, que son esos que son obedientes a los mandamientos de Dios. Los que guardan el testimonio de Jesús. Es una descripción del pueblo de Dios. Y evidentemente en esta última parte está haciendo referencia al nuevo pacto, que fue el que Cristo inauguró con su muerte. Esa mujer no solo dio a luz al Mesías, sino que trae vida a los hermanos del Mesías. Es una manera de nosotros ver nuestra hermandad con el Señor. Impresionante hermandad. Y yo creo, hermanos, que se ha hecho más separación entre el pueblo de Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento del que se debería hacer. No estoy negando que nosotros dentro del Nuevo Pacto no tengamos privilegios muy especiales y particulares, como la morada del Espíritu Santo, como lo escribe el Señor en Juan capítulo 7. Pero el pueblo que morará eternamente con el Señor no contempla ninguna separación en dos grupos. O sea que hay una separación mayor de la que la Escritura realmente hace, es mi punto. Observen el lenguaje de Pablo en Gálatas capítulo 4. Pablo está hablando del contraste entre un pueblo físico y un pueblo espiritual. Y Pablo dice que los creyentes somos hijos espirituales de Jerusalén. Dice Gálatas 4:25. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en la esclavitud. Ella está en esclavitud con sus hijos, pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Qué interesante. Esa Jerusalén de arriba es nuestra madre. Y entonces cita Isaías, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que el de la que tiene marido. Entonces Dios iba a levantar descendientes espirituales del pueblo de Dios, porque no era la descendencia física, era la descendencia espiritual. Y de esos son los descendientes de lo que está hablando Apocalipsis capítulo 12, apoyando su punto en el texto de Isaías 54 que yo le leí hace un momento atrás, para hablar del pueblo de Dios como una mujer. Y el texto hace énfasis en los dolores de parto de la mujer. Créame que lo dice de una manera muy enfática. La Nueva Versión Internacional lo traduce: estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Y más bien hay una de las palabras que utiliza, que es la palabra que se usa para describir torturas en algunos contextos, del dolor que está tratando de describir. Los sufrimientos del pueblo de Dios aún antes de la venida del Mesías.
Y algunos creen que de manera específica está haciendo alusión a los sufrimientos del pueblo de Dios en el periodo intertestamental. O sea, después que nosotros tenemos los profetas, esos 400 años de silencio, el tipo de sufrimientos que experimentó el pueblo de Dios, y aún a los que se hace referencia en el libro de Daniel. Pero dice Isaías 26, 17, como la mujer encinta al acercarse el momento de dar a luz, se retuerce y grita en sus dolores de parto, así éramos nosotros delante de ti, oh Señor. En el mundo tendréis aflicción. Si eso será siempre una marca del pueblo de Dios. Ahora, nosotros tenemos un contraste con otra mujer. El mismo libro de Apocalipsis nos habla de la gran ramera. Una mujer representa la comunidad de los creyentes, el pueblo de Dios. La otra mujer representa el mundo y la comunidad de los no creyentes, los incrédulos. Eso tenemos en Apocalipsis. Pero el versículo 3 nos introduce al dragón. Dice, entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cabezas había 7 diademas. Imagínense ustedes viviendo en aquella época y alguien se aparece vestido de ropa real y que tiene una corona en su cabeza. ¿Cuál sería la deducción más natural, normal? Majestad, autoridad, poder, realeza. Aquí nos está hablando de alguien con poder. Con poder. Hay algo que se dice en el versículo 7 que nos ayuda con respecto a la identidad del dragón. Y es que se habla del dragón y sus ángeles. Ya sabemos que tiene ángeles, ¿verdad? Esa información en la próxima sección lo veremos aún todavía más claramente, en los versículos 7 en adelante. Porque veremos que se identifica allí más allá de toda duda. Pero está hablando obviamente de Satanás. Esa cabeza tiene 7 diademas y él también tiene 10 cuernos. Eso habla de reinados, eso habla de dominios. En Daniel capítulo 7 se habla de una bestia que también tenía 10 cuernos. Y en ese mismo capítulo del versículo 24 de Daniel nos explica que esos 10 cuernos eran 10 reyes. O sea que está hablando de alguien que tiene influencia sobre reyes. Puede ser que lo que nos está diciendo Apocalipsis aquí es que una de las maneras en que Satanás ejerce su dominio en el mundo es a través de gobernantes y dirigentes humanos. Él hace cosas a través de los gobernantes, de las naciones y de los poderes de este siglo. ¿Recuerdan ustedes el príncipe de Persia y de Grecia al que se hace referencia en Daniel capítulo 10? Bueno, pues Apocalipsis nos da una mejor idea de quién es que estaba hablando, de quién se estaba hablando. Daniel 10:13 dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero aquí Miguel, el mismo que se menciona en nuestro texto, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y luego en Daniel 10:20, entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. Y cuando yo termine aquí, el príncipe de Grecia vendrá. Poderes celestiales, una lucha que implica el gobierno de las naciones. Y a veces el asunto es muy obvio. Como cuando nosotros consideramos la Alemania nazi. Pero otras veces no es así. Surgen líderes tan carismáticos y con tanto arrastre, pero su paso por el gobierno deja consecuencias desastrosas, no solo en su propio país, en su propia nación, sino también en muchas otras. La influencia de muchos poderosos del mundo encaja con la descripción que nosotros encontramos aquí. A algunos solo les falta el título. No son presidentes, no son reyes, pero tienen tanto dinero y tienen tanta influencia que ponen al mundo de cabeza, de vuelta y media. Y nosotros pensamos que estamos actuando libremente, pero hay gente moviendo piezas en el mundo. Y detrás de esas personas está Satanás. Es el diablo mismo quien le da vida a toda esa animosidad en contra del Altísimo y de sus caminos, de lo que nosotros vemos hoy en el mundo. ¿Cuánta animadversión a Cristo?
¿Cuánta animadversión a sus leyes? ¿Cuánta animadversión a que haya un libro que me diga cómo son las cosas? ¿Cuánta animadversión a que haya gente que crea en ese libro? Y que se le ocurra decirme que sin ese libro y lo que enseña, yo no puedo llegar a Dios. Y lo podemos ver si leemos un poco más adelante en Apocalipsis capítulo 17. Dice Apocalipsis 17:9, aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 han caído, 1 es y el otro no ha venido aún. Y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era y no es el 8º rey. Y es uno de los 7 y va a la destrucción. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes en la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. ¿Ven lo que se está organizando aquí? Es diciéndonos de una manera, hermanos, detrás de las cosas que vemos hay algo más. El dragón no es todopoderoso, el dragón no es soberano, pero es evidente que Apocalipsis quiere que sepamos que tiene poder y autoridad. Y en el capítulo 13 veremos que se habla de 2 bestias y cómo a una de ellas el dragón le dio poder, su trono y autoridad, dice el texto. Hay más de lo que ven nuestros ojos. Apocalipsis ya nos ha mostrado las incidencias del príncipe de este mundo. Ya hemos visto de eso en los capítulos que hemos estudiado. Y cómo utiliza sus fuerzas para hacer todo el daño que le sea posible causar. Pero su última intención, su intención final es el Mesías. Es destruir al Mesías. Y dice el versículo 4, su cola arrastró la 3ª parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. ¿No es eso una determinación en aniquilar al Mesías? Y cosas, hermanos, que nosotros leemos en el Antiguo Testamento no son otra cosa que intentos del dragón para evitar que viniera el Mesías al mundo. Toda la escritura es ese terreno de batalla entre 2 simientes. Por eso Caín mató a Abel, y dice el apóstol Juan que él lo hizo porque él era del maligno. Pero Dios levantó a Set. Lo vemos también con Ismael e Isaac. De hecho, es un dato interesante que tanto Rebeca como Sara eran estériles. Había algo de la mano de Satanás ahí detrás. No lo puedo decir a ciencia cierta, pero es posible. O hablemos de Jacob y Esaú. O hablemos de David y Saúl. De Saúl sí sabemos que un espíritu del diablo lo incitaba para que tratara de matar a David. Y el Mesías tenía que ser descendiente de David. O sea, evidentemente el diablo quería acabar con el Hijo de Dios, no quería que llegara. Siempre ha intentado impedir la venida del Mesías. Y una vez el Mesías en el mundo, leemos de ataques como la medida de Herodes al mandar a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Qué medida? Para asegurarse de que ahí estuviera también el Mesías. ¿Y qué sucedió entonces? Dios protegió la vida del Mesías, siendo niño, enviándolo a Egipto. Y lo que leemos aquí en Apocalipsis 12 tiene el sabor de esa misma historia, con una gran diferencia. La protección no fue la misma para ambos. En aquel lugar se fue la mujer con el niño. Aquí pasó algo con la mujer y algo con el niño. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. ¿Ven? Dios protegió al Mesías. Murió, pero resucitó y se lo llevó a su presencia. Y la mujer
quedó protegida por el mismo Dios, pero la dejó en el desierto, donde la sustenta, donde la cuida. ¡Oh! ¡Qué casualidad! Y se mencionan los 1260 días que hemos visto anteriormente. Es precisamente en el tiempo que dura desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo que Dios se ha comprometido con proteger a su pueblo. Ahora es evidente por el lenguaje utilizado que se está hablando del Mesías, de Jesucristo, porque dice: ese hijo varón ha de herir todas las naciones con vara de hierro. ¿A dónde se habla de esa vara de hierro en el Antiguo Testamento proféticamente para hablar del Mesías? Salmo 2, versículo 9. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Cristo es ese Mesías, Cristo es ese niño. Más adelante el libro nos hablará nuevamente, Apocalipsis, de esa vara de hierro. En Apocalipsis 19:15, cuando venga el Señor, dice: de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Pero mientras tanto, su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y para mí la idea del hijo arrebatado hasta Dios y su trono, lo que incluye es el hecho de que la muerte de Cristo no fue un golpe que le venció. Murió en verdad, pero ni en su misma muerte fue vencido, sino que en su misma muerte él venció. Impresionante. Y él no fue noqueado y quedó ya listo, no, fuera de combate, no. Él dio el golpe mortal, muriendo en la cruz, y resucitó y ascendió. Y en cuanto a la mujer, no fue llevada al cielo, es dejada en la tierra. Esto es como un desierto, pero Dios sustenta a su pueblo mientras pasamos por aquí. Dios quiere que estemos aquí. Dios quiere que su luz esté aquí. Y Él usa a su pueblo para diseminarla. A partir del versículo 7 nosotros podríamos considerar toda la siguiente sección como una sección sola, como yo les decía, pero vamos a dividirla en dos. Primero, una guerra en el cielo, versículos 7 al 12. Una guerra en el cielo. Todo el resto del capítulo es un ambiente bélico, todo el resto del capítulo. Pero esta sección es algo que se lleva a cabo en el cielo, en su descripción. Al final del capítulo, en el versículo 17, se nos dice que el dragón salió a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Es un ambiente bélico de principio a final. Ahora, versículo 7, dice: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, etcétera, etcétera. Solo hay que leer la historia de Job para uno conocer que detrás de los eventos que acontecen en la tierra hay mucho más de lo que nosotros vemos. O sea, estamos hablando de la historia de una persona, Job y su familia. Y Dios nos dejó revelación para que supiéramos todo lo que se movió detrás de esa historia de Job. Imagínense eso ahora a nivel mundial. Eso es lo que nos está diciendo aquí Apocalipsis. Se dice que es una guerra entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Y no tenemos que pensar mucho para saber a favor de quién es que está peleando Miguel. Dice la Biblia que los ángeles son servidores a favor del pueblo de Dios. Miguel tiene que estar luchando a favor del reino de Dios también. No se nos dan detalles del conflicto, simplemente se nos deja saber que el dragón no pudo vencer. Eso es lo único que necesitamos saber. Y qué bueno que es así. Pero la sección nos da más detalles de la identidad del dragón. Habíamos visto ya que el dragón es Satanás, pero aquí hay un énfasis en que supiéramos quién es. Por eso se habla del gran dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, el acusador de los hermanos. ¿Alguna duda? Y la sección habla de que en esa guerra celestial el dragón y sus secuaces fueron vencidos. Es importante que lo sepamos. Porque, hermanos, a veces la batalla es tan cruel y ruda que pareciera que no está derrotado.
pero Dios quiere que lo sepamos. Y aparece una frase que llama la atención: ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Interesante. Y solo en los versículos 9 y 10 encontramos una palabra que es utilizada 4 veces. ¿Cuál es? Arrojado. Arrojado. En el versículo 9 se usa 3 veces y una vez en el versículo 10. O sea, es evidente que Dios quiere que sepamos que fue arrojado. Fue arrojado. Dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿No nos recuerda eso el texto? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es como que algo ocurrió con la muerte del Señor en términos cósmicos que implicaba una derrota absoluta para Satanás. Una victoria para el pueblo de Dios. Nosotros, la iglesia de Cristo, sirve a Cristo solamente en un marco de victoria, nunca de derrota. No hay posibilidad de derrota. Nuestro ministerio, encargado por el Señor para llevar adelante su reino en la predicación y proclamación del Evangelio, en el establecimiento de iglesias, no se hace en un ambiente de derrota. Eso está apoyado bajo la declaración de Cristo de que Él tiene toda autoridad. ¿Qué aliento debe ser eso para los hermanos que van a plantar la iglesia? No parece ser una referencia lo que está diciendo el texto con el Satanás siendo arrojado a ese ángel caído con sus huestes antes de la rebelión, de la caída del hombre, antes de esa tentación en Génesis capítulo 3. No parece ser una referencia a esto, porque lo que estamos viendo aquí en el texto es algo que se relaciona con la muerte y la resurrección de Jesucristo. La muerte y la resurrección de Jesucristo significó una derrota del diablo que tiene que ver de manera particular en cuanto a su rol como acusador de los hermanos, que es el énfasis que nosotros encontramos en este pasaje. Algo pasó en la muerte de Cristo. Recuerden las palabras de Cristo: ya está aquí el juicio de este mundo, Juan 12. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si soy levantado de la tierra, traeré a todos a mí mismo. Algo pasó con la muerte de Cristo que tuvo una implicación en el cielo, en ese conflicto celestial. Y recuerden las palabras que Cristo le dijo a sus apóstoles cuando ellos regresaron muy contentos porque los estaban expulsando demonios. Cristo les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía, él no había muerto todavía, ya estaba vislumbrando lo que iba a suceder cuando él muriera en la cruz. ¿Y a dónde fue arrojado? Dice el versículo 9, en la tierra. Fue arrojado a la tierra. Ay, Señor, ¿no lo pudiste haber mandado a otro lado? Pero fue motivo de celebración. Fue motivo de celebración. Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Es una nota de celebración. Está él activo, está él tentando, está haciendo él a caer, está haciendo estragos entre los incrédulos. Sí, todo eso es verdad. Todo eso es cierto. Pero ya no ganará nunca. Ya está sellada su derrota. Y ya se está celebrando eso. Ya se puede celebrar. ¿Qué vimos nosotros en la sección anterior? Al Hijo ascendiendo hasta Dios y hasta su trono.
Porque una vez cumplida la misión del Mesías, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Hebreos 1:3. Lo determinante para la victoria ya se había llevado a cabo. El diablo ha sido derrotado. La victoria es segura. Se destaca entonces ese rol del diablo como acusador de los creyentes. Acusó a Job y acusó al sacerdote Josué. En el libro de Zacarías encontramos dos ejemplos interesantes que nos dan una idea de cómo actúa él en su rol de acusador. ¿Recuerdan cuando él se apareció en la presencia de Dios? ¿Acaso te sirve de balde, Job, a ti? Ve, tócale su hueso y su carne para que vea cómo no te maldice. Cuánta maldad en sus palabras para hacer que Dios le envíe a hacer una misión, a hacerle daño a una persona, a uno de sus hijos. Dice Zacarías 3: entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y dice el texto: y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Pero él está ahí para, mira lo que hizo. Mira, tú di que un hijo tuyo. Y mira, tú no lo quieres mucho, mira lo que hace él. Satanás es la palabra teológica que el pastor Marco Peña usó el otro día: enchinchar. Eso es lo que le gusta hacer. Él tomó como su misión demostrar la culpabilidad de los hijos de Dios ante el trono celestial. Eso es lo que le fascina hacer. Él quiere que todos sean desechados como él, porque él no puede comprender cómo Dios ahora ve a sus hijos en la justicia de Jesús. Él no lo puede comprender. Pero ¿qué dice Romanos capítulo 8 versículo 33? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y no es porque estén diciendo necesariamente mentira. Lo maravilloso es que es verdad, muchas veces es verdad, pero Cristo pagó. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En otras palabras, Satanás fue depuesto de su rol, que está muy de moda esta semana, como procurador fiscal. Ya no tiene ese rol. Se le fue quitado. Y el versículo 11 nos explica cómo fue esa victoria. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Esa sangre es eficaz. Esa sangre es nuestra victoria. Y lo mismo en el capítulo 7, versículo 14. Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No hay acusaciones del diablo que cambien las cosas. Ya Dios no presta atención a sus acusaciones. Cristo ha sido anunciado como rey mediante su resurrección. Él es el legítimo descendiente de David. Establecerá su reino eterno cuando Él vuelva. Cuando estuvo en la tierra, Él decía: el reino de los cielos se ha acercado. Pero viene el día cuando Él dirá: el reino de los cielos está establecido. Cuando los reinos de este mundo vengan a ser del Señor y de su Cristo. Mientras tanto, ya el reino de Dios invadió este presente siglo malo, y las puertas del Hades no podrán impedir su avance. Y eso me lleva a mi último punto. Esa guerra celestial viene a la tierra. Una guerra en la tierra. Versículos 13 al 17. Una guerra en la tierra. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Al verse derrotado, Satanás enfila sus cañones en la tierra contra la iglesia. Pero Dios no saca a su pueblo de la tierra como lo hizo con el Mesías.
pero sí lo sustenta y lo cuida, como nos había dicho ya en el versículo 6. Lo sustenta por los 1260 días. Aquí se habla de 3 años y medio. Persiguió a la mujer. ¿Por qué la persecución contra el pueblo de Dios? La razón es Cristo. Dice la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero Dios proveyó a su pueblo de asistencia en medio de la hostilidad del mundo. Nosotros no vivimos como viven algunos de nuestros hermanos, con temor diario de lo que puede ocurrir. Pero Dios los está cuidando. Dios los está sustentando con la misma palabra que nos sustenta a nosotros. Pero la pregunta es si nosotros estamos siendo preparados por esa palabra y si estamos subiendo al monte, como nos decían esta mañana, para nosotros ver esas benditas promesas de Dios y alimentarnos para ser fieles aquí y ahora. Es interesante que dice el versículo 14: se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila a fin de que volara. Lee ese pasaje a la luz de lo que Dios le dijo a su pueblo en Éxodo 19:4. Vosotros habéis visto lo que yo he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Hermanos, Apocalipsis está lleno de la Biblia, lleno de referencias a otros pasajes del Antiguo Testamento. Satanás siempre ha perseguido la simiente espiritual de la mujer y la iglesia no es una excepción. Y es de ese conflicto que nosotros tenemos Apocalipsis, del libro entero. Es de ese conflicto que habla. Por eso dice el versículo 17, el dragón se enfureció contra la mujer. Es una persecución airada, enojada. Salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Nosotros buscamos imágenes que nosotros podamos tener para hacer los banners de los sermones y así mismo luego se ponen en las redes sociales. Y la persona que nos ayuda, le decimos, ¿qué te parece esta idea? ¿Qué te parece? Nos mandan alguna cosa. No, eso no tanto. Yo le dije esta semana, no aparecerá una foto de un dragón por ahí. Obviamente foto no va a aparecer, pero sí apareció una imagen. Porque la idea, hermanos, es la de algo feroz. Es como cuando uno lee a Pedro que dice que el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Es una imagen clara de animosidad en contra del pueblo de Dios. Y la imagen del dragón enfurecido. Un dragón manso debe ser sobrecogedor. Pero un dragón enfurecido, eso es lo que tenemos en Satanás. Para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Adivina quién incluye ahí. A ti y a mí. A ti y a mí. Tú y yo somos ese resto de la descendencia de ella. Somos parte de esa descendencia. Él aborrece que seamos obedientes a Dios. Abomina el testimonio del Evangelio. Pero gracias a Dios que la misión se cumplirá precisamente a través de ese testimonio que su pueblo va a dar, aún de una manera imperfecta como lo damos. Dice el versículo 11: ellos lo vencieron por medio de la sangre del cordero, pero yo me detuve ahí. El resto del versículo dice: y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. El método es a través de la predicación del Evangelio. Pero el tropiezo viene también por ese mismo Evangelio. Porque ese Evangelio es vida para unos y muerte para otros. Porque viendo ven y no entienden. Y una vez más reflexionaba sobre por qué Apocalipsis es escrito de esta manera. ¿Por qué tu mensaje llega a nosotros de esta manera? ¿Por qué llega así con esas parábolas a veces? Para que viendo vean y no comprendan, no se conviertan y yo los sane. Es un juicio de Dios. Pero el pueblo de Dios lo entiende. Y el pueblo de Dios se edifica. Y el pueblo de Dios queda advertido. El ataque es descrito en los versículos 15 al 16.
Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Ya anteriormente nosotros habíamos hablado de que en Apocalipsis la boca representa a lo que se dice. Puede ser la boca del Mesías hablando, haciendo bien con su palabra, o puede ser la boca de una bestia haciendo daño a través de sus falsas enseñanzas. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí. Al diablo diseminando falsa doctrina, error, para confundir, para engañar. Eso es lo que disemina él con su boca. Agua como un río por su boca, para ver si la mujer es arrastrada por la corriente. Por eso Pablo habla muy bien en 1 Timoteo 4 acerca de esas doctrinas que vienen del mismo infierno. Porque allí es donde se gestan esas cosas, no es en California. En California salen muchas, pero el origen es del infierno mismo. Pero es sorprendente la manera como Dios protege a su pueblo. Ese error hace mucho daño. Pero dice, la serpiente arrojó, ¿verdad?, de su boca ese río, pero se abrió la tierra para tragarse eso. Ustedes ven esos textos del Antiguo Testamento que dice que Dios abría la tierra y se tragaba a algunos. Es como haciendo referencia a eso. Cuando Dios quiere impedir el avance del mal, lo hace. Punto. Hasta aquí llegarás y no pasarás. A mí me gusta la manera como alguien lo puso. Dice, así como Dios destruyó al ejército de Egipto en el Mar Rojo, así también destruye a los siervos de Satanás que atacan a la iglesia. Dios los destruye. Al principio les compartí ese texto de Isaías 54 para mostrar que la mujer es el pueblo de Dios, ¿recuerdan? Pues de una manera muy interesante Pablo cita ese texto para dar una lección a los Gálatas. Dice Gálatas 4:26, pero la Jerusalén de arriba es libre, esa es nuestra madre, ¿recuerdan? Y yo le citaba el texto de Isaías, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, etcétera, etcétera. Y dice luego en el versículo siguiente, Pablo hablando ahora, vosotros hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa, pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pablo está viendo que este conflicto que se inició desde Génesis 3:15 estaba exactamente activo en su misma fecha. Hermanos, eso que ocurrió allá todavía sigue. Pablo quiere que estemos apercibidos de que Satanás sigue diseminando sus malas doctrinas, sus errores, para confundir y engañar. Y en este caso, ¿cuál era el peligro? ¿Cuál era el peligro que Pablo estaba enfrentando y que estaba instruyendo a los Gálatas, a los judaizantes, advirtiéndoles de las enseñanzas de los judaizantes? ¿Cuál podía ser la tentación de los hermanos? Ver solamente a los judíos que enseñaban estas cosas como el problema. Lo que nos está instruyendo Apocalipsis es que veamos más allá del agente humano que está diseminando el error. Hay un diablo que los sostiene, hay un diablo que los incita, hay un diablo que los engaña. No nos olvidemos de un texto como Efesios capítulo 4, donde habla de que el entendimiento de los incrédulos está entenebrecido. Tiniebla. Wow, pero ustedes leyeron eso que ustedes vieron en Twitter, o en Facebook, o en las redes sociales. ¡Qué barbaridad! Son mentes entenebrecidas, hermanos. Claro que eso es lo que van a proponer. Por eso aprobaron las leyes que están aprobando en Nueva York, con ese asunto del aborto, claro. Esa es la razón que hay detrás de todas estas ideologías. El diablo está detrás. Uno oye, ¿será que realmente hay una agenda? Esa es una pregunta. ¿Hay una agenda realmente? Sí, del diablo. Que no podamos citar nombre específico, pero sabemos que del diablo es. Y tenemos que estar conscientes de qué es lo que a qué es que nosotros nos estamos enfrentando, amados hermanos.
Pablo dice, hermanos, Gálatas, tengan cuidado. Esto es un asunto que viene de antes. ¿Y ustedes creen que a nosotros nos van a dejar tranquilos? Ahora, si el diablo logra que nosotros estemos tranquilitos y no nos inmutemos con todo el error que está diseminándose y dejamos de proclamar el evangelio y decir cuál es la verdad de Dios, ya estamos de su lado prácticamente. Eso es lo que él quisiera. Pero si decimos la verdad como tenemos que decirla, sí, nos vamos a meter en problemas. Nos vamos a meter en problemas. Pero Dios quiere que seamos fieles, aunque no amemos nuestras propias vidas. El versículo 9 nos recordó una terrible realidad. El diablo engaña al mundo entero. Dice José Grau, actualmente el adversario sigue engañando a los hombres mediante falsas religiones que niegan la divinidad de Cristo, el hecho del pecado, la necesidad de un Salvador y de la cruz, y hasta la misma existencia de Satanás. Opera a través de ideologías anticristianas y de dirigentes impíos que tratan de eliminar el testimonio de Jesús sobre la faz de la tierra. También lo hace por medio del auge del ocultismo y del atractivo de los modelos de vida materialistas. Su obra maestra, sin embargo, estriba actualmente en convencer a la gente de que Él no existe y que creer en Él es retroceder a la mentalidad medieval. Y hermanos, nosotros mismos a veces vivimos como si el diablo no existiera. Nosotros mismos no nos hacemos conscientes. Pero gracias a Dios que somos cuidados y preservados por Dios. Cristo dijo, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Gloria a Dios que no es posible. A modo de conclusión, ¿qué aprendemos de un capítulo como este? Muchas cosas. Pero voy a decirte algunas. Este capítulo debe animarte a leer y a estudiar mejor tu Biblia. ¿Se han fijado cuántas veces fuimos al Antiguo Testamento? Hermanos, para bendecirnos con la palabra de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. Mientras mejor la conozcamos, mejor vamos a poder hacer las conexiones y ver su significado y por lo tanto bendecir nuestras almas. El diablo no quiere que tú la conozcas. Ese es uno de sus trabajos. Otra cosa es este capítulo nos recuerda qué tipo de enemigo enfrentamos. ¿Qué tipo de enemigo enfrentamos? Y una vez más, ¿por qué la imagen del dragón? ¿Por qué la imagen del dragón? No tengamos una imagen del dragón como la de estos muñequitos que aparecen en estos cartones animados. Que aparecen, ¿cómo es? Hay uno ahora, el niño del dragón que doma a un de esos dragones, y bueno, son muy bonitos. Son tan bonitos que uno le coge cariño. Ese no es el dragón que está aquí. El dragón que está descrito aquí en Apocalipsis es para que le tengamos pavor. Es para que nosotros respetemos lo que se está describiendo ahí. El conflicto en que nos encontramos es serio, muy serio. No tenemos lucha contra carne y sangre. Dios quiere impresionarnos, el Espíritu quiere impresionarnos. Observen solamente lo que Él pudo hacer con su cola, dice el texto. Y es lo que también vemos nosotros con la figura de Apolión en el libro del Progreso del Peregrino. Bunyan lo describe como un demonio abominable. Y luego lo describe. Dice, el aspecto de este monstruo era horrible. Estaba vestido de escamas semejantes a las de un pez, de lo cual se gloriaba. Tenía alas como de dragón y pies de oso. De su vientre salía humo y fuego, y su boca era como la boca de un león. ¿Cuál era la idea de Bunyan en describirlo así? Impresionar. Y luego se enoja contra Cristiano y Apolión le dice, yo soy enemigo de ese príncipe, aborrezco su persona, sus leyes y a su pueblo, y he salido con el propósito de impedirte el paso. Oh, mi amado hermano, mi amada hermana, cada día nosotros tenemos que enfrentarnos contra Apolión y sus secuaces que no quieren dejarnos pasar.
Y es solo armado con la armadura del creyente, y es solamente atacando con la espada del Espíritu que nosotros podremos avanzar hasta llegar a la Canaán celestial. Pero la Canaán celestial tenemos que seguir, no es para atrás, no hay marcha atrás.